En esta ocasión me acompañan el ex vicepresidente de la República, Eduardo Stein, Alejandro Valdizón, abogado, analista, experto en el área jurídica y económica, y también, por supuesto, José Eduardo Valdizán. Hoy a tratar un tema muy polémico. Hace poco vino el vicepresidente de Estados Unidos, ofreció bastantes millones de dólares para el desarrollo de una importante región centroamericana, pero ojo, hizo un comentario que condicionaba estos fondos, un comentario que ha causado bastante reacción en la política y en la sociedad civil de nuestro país. Y sin más ni menos le presentamos esta información para que usted entre en contexto antes de llegar a la discusión. Vamos a ver. Con promesas de desarrollo del capital humano, además de fortalecer la seguridad y justicia de la región, concluyeron las reuniones entre los presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica y el vicemandatario de Estados Unidos, Joe Biden. Los gobernantes se mostraron complacidos con que Estados Unidos se responsabilice de la violencia que se vive en la región, ya que esta se deriva principalmente del tráfico de drogas. Nosotros no estamos pidiendo limón aquí. Estamos exigiendo, y ahora se ha logrado, que Estados Unidos reconozca su responsabilidad, México también. Los equipos técnicos de las tres naciones continuarán las reuniones para poder definir los programas de la Alianza para la Prosperidad que serán presentados en la capital estadounidense. Hace poco entonces la reunión de los presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica y el vicepresidente de Estados Unidos. Señor Stein, yo le quisiera preguntar, ¿es viable esta Alianza de la Prosperidad que exista? Usted que conoce, sí, digamos, desde el comienzo, que exista una entidad similar en todo el Triángulo Norte de la región centroamericana. Yo la verdad que lo veo muy difícil. De lo que conocemos, pero son, digamos, rumores de la reciente reunión de presidentes del Triángulo Norte del vicepresidente norteamericano, es que tanto en El Salvador como en Honduras los presidentes rechazan la idea de un ente regional de estas características. En lo personal conozco mucho mejor el caso de Honduras porque le he dado seguimiento desde que tuve el honor de presidir la Comisión de la Verdad en Honduras a partir del golpe de 2009, y definitivamente hay, digamos, interés de poder conseguir fortalecer la capacidad de investigación penal y la construcción de juicios para enfrentar los temas de corrupción, de narcotráfico, en fin, todo lo que está vinculado al crimen organizado, pero lo que yo he recogido es en general un rechazo de las autoridades a un ente idéntico o similar al que existe en Guatemala. El concepto de un ente regional que, digamos, ya presenta otro tipo de consideraciones, habría que contrastarlo con la práctica real de lo que los entes de seguridad en cada país han podido contribuir entre sí o no. Todavía existen muchas desconfianzas entre los cuerpos de seguridad de los tres países, y parte del problema se debe a que están en efecto en los tres países bastante penetrados por las organizaciones transnacionales criminales. Yo quisiera saber si el señor Valdizón coincide con lo que dice el ex vicepresidente. ¿Es tan difícil tener una CICIG regional? ¿Es una idea utópica? Bueno, el tema de utópico presupone que es algo deseable. Yo esa premisa lo voy a cuestionar seriamente. Ahora, viéndolo desde el punto de vista de su factibilidad, veo que es poco factible. Difícilmente El Salvador y Honduras deseen entrar, digamos, en una situación similar a la que ya se ha producido Guatemala. Difícilmente vayan a aceptar una imposición de esta naturaleza. Guatemala en su momento la aceptó por las razones que ha sido, eso lo podemos discutir, habrá que analizarlo, en el futuro pues tendremos que revisar esa parte de nuestra historia, pero viéndolo desde un punto de vista de factibilidad, viéndolo desde un punto de vista realista, El Salvador, Honduras, no, y diría ningún otro país realmente aceptaría un condicionamiento de ese tipo. José Eduardo,
Hay quienes dicen, organizaciones de sociedad civil, que la CICIG es un modelo a seguir, como hemos robado modelos de transporte, como esto, ¿usted está de acuerdo con esto? Y yo siempre he visto la CICIG como un asunto en donde se manifiesta siempre los bandos en contienda, los antiguos bandos en contienda del mismo conflicto armado. Y según sea la posición, pues se toman posiciones en esos términos. De hecho, yo he visto en el desarrollo de la CICIG que, digamos que una relevancia mucho mayor le dan a todos los casos que de alguna manera están vinculados o que traen algo que ver con el tema del conflicto. Yo creo que el tema de la CICIG es un tema para analizar, para cuestionar, y habrá muchísimo todavía que debatir. Ahora se está, digamos, analizando. A mí lo que me preocupa es cuando viene un vicepresidente de los Estados Unidos, el socio comercial más grande de los Estados Unidos, y dice lo que dijo. Ellos tienen, a ver, seamos muy claros, ellos tienen todo el derecho de decir, yo ayudo, sí, esto, porque ni modo. Son condiciones. Tienen el derecho de hacerlo, es su dinero. Pero el mensaje, sobre todo en un momento en que Guatemala está estudiando la continuidad o no de la CICIG, es un mensaje muy claro y con un peso muy específico y en el momento justo en el que esto se está dando. O sea que donde la olla de presión está... Exactamente. Entonces, suena como advertencia, y suena como advertencia a las personas que tendrían o no que tomar la decisión al respecto. Ahora, ellos están en su derecho de venir y decir, yo doy dinero o no doy dinero, porque también es su decisión soberana, ¿verdad? Bueno, José Eduardo mencionaba las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos. Aquí en Los Observadores las vemos en este momento Joe Biden en Guatemala, y esto es lo que decía en cuanto a sus fondos y los condicionamientos que el señor Valdizán mencionaba. La Comisión contra la Impunidad en Guatemala debe ser prorrogada. Claro que es una decisión soberana, pero debe ser prorrogada. Si alguien espera que el Congreso de Estados Unidos se vaya a sumar haciendo compromisos de miles de millones de dólares, ustedes deben estar comprometidos para limpiar el sistema. La impunidad es un problema gigantesco en el Triángulo Norte y punto. Señor Valdizón, este es un mensaje pues bastante delicado. ¿Cómo lo toma la sociedad guatemalteca? ¿Cómo lo ve usted el mensaje de Biden ante pues, prácticamente los condicionamientos que hace? Bueno, yo pienso que, bueno, eso es un tema importante y quisiera referirme también a un escenario adicional que hay que incorporar a este análisis, que es la parte de lo que pueda suceder en Estados Unidos y en el Congreso, porque eso no lo estamos tomando en cuenta y hay que tenerlo en mente también. Claro, en Guatemala es lógico que venga un condicionamiento de este tipo, es decir, es el discurso políticamente correcto, es la retórica de los grupos de interés prevalecientes, ¿verdad? El combate a estos, digamos, aparatos y cuerpos que están incrustados dentro del Estado, es decir, todo eso lo podemos debatir. Por supuesto, uno ve también, por ejemplo, los logros de la CICIG en términos del combate a la corrupción, y son esencialmente nulos, es decir, hay mucha tela que cortar en ese tema. Pero en general en Guatemala la presión está dada para una continuidad de la CICIG, no veo condiciones para que no sea así, independientemente de este tipo de condicionamiento. No, por supuesto, el aliciente de miles de millones de dólares había aportes de otros gobiernos, vía préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, etcétera. A cualquier gobernante le va a abrir los ojos. Entonces creo que es un tema que hay que ponerlo en esa perspectiva. Del lado de Estados Unidos, hay que considerar, Estados Unidos, por ejemplo, actualmente tiene un problema del financiamiento de su propio funcionamiento, ¿verdad? Es decir, hace unas semanas estaban en aprietos con el tema de su Departamento de Seguridad Interna, que ni siquiera se ponían a poder de acuerdo para dotarlo de recursos. ¿Qué nos hace pensar a nosotros los guatemaltecos que el día de mañana un Congreso va a tomar una decisión expedita de concederle $1.000 millones al Triángulo Norte Centroamericano? Es decir, hay que poner en ese contexto ese tipo de decisiones. El tema migratorio de alguna forma va amarrado a lo que está sucediendo, es decir, hay algún tipo de condicionamiento incluso en el programa, en el plan de la Alianza para la Prosperidad, digamos,
Se habla, por un lado, de un fortalecimiento institucional en los países centroamericanos, precisamente para evitar, digamos, esos flujos migratorios que le están ocasionando en cierta forma problemas a Estados Unidos, y que es un tema muy sensible allá. En Estados Unidos hay presiones para controlar los temas migratorios, pero también hay una presión política para promover una reforma migratoria en función, digamos, de ciertos intereses partidarios. El Partido Demócrata, el gobierno de Obama, ha hecho ofrecimientos concretos, que no se han materializado, pero ahí están los ofrecimientos, que ya no importa si se materialicen o no, porque para ellos es una estrategia electoral para las próximas elecciones. Y los republicanos están luchando contra eso. Entonces hay muchas tensiones ahí que dentro de los mismos Estados Unidos se van a dar, que van a repercutir en si esto se concretiza o no eventualmente. Hablando de tensiones e intereses, yo le quería preguntar al señor Stein, ¿qué otros intereses pueden existir de parte de Estados Unidos sobre el Triángulo Norte para hacer este tipo de condicionamientos en la Alianza de la Prosperidad? Mire, yo quisiera algunas precisiones para que no nos deslicemos fuera de la vereda. CICIG viene a Guatemala no como una imposición, la pedimos en nuestra administración. Fue una gestión intencionalmente planteada, corrigiendo una formulación que venía del gobierno anterior y que tenía claros problemas de inconstitucionalidad. Es decir, no nos la impusieron, fue algo que nosotros pedimos. Segundo, por ser un ente tan sui generis y tan nuevo incluso dentro del esquema de Naciones Unidas, el Departamento Jurídico de la ONU en el último minuto le quitó una frase al acuerdo que decía que la CICIG sería un UN body, sería un cuerpo de ONU. Y al quitarle eso nos vimos nosotros ante la disyuntiva de si volver otra vez a la mesa de diseño y tardar nosotros 6 a 8 meses de negociación por ese pequeño, por esa pequeña frase que omitían, o firmarlo sin esa frase. Las consecuencias fueron administrativas, financieras y también institucionalmente considerables, pero bueno, se echó a andar. Y quizás los primeros 2 comisionados, precisamente porque se encontraban ante una agenda muy sui generis y sin el respaldo del aparato de seguridad de la ONU, tuvieron que montar su propio aparato acá, que era considerablemente costoso. La CICIG cuesta entre 21 a 23 millones de dólares anuales. Todo lo pone la cooperación internacional. Pero aquí viene una de las preguntas de fondo. ¿Qué interés tan señalado tendrá Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos o el aparato de seguridad de Estados Unidos para insistir de una forma tan marcada en la continuidad de la CICIG en las circunstancias actuales de Guatemala? Segunda pregunta, Biden no vino solo a eso, a dar ese mensaje. Biden vino a otra cosa, y después de haber hablado con el canciller, porque llamó muchísimo la atención, resulta que en ninguna de las reuniones multilaterales con los presidentes surgió el tema de una CICIG regional, ni de la continuidad de la CICIG de Guatemala, ni de poner de rehenes a Honduras y El Salvador de una decisión. Fue más por los cuestionamientos de la prensa. Pero fue por las declaraciones que Biden dio en Villanueva. Exacto. Y que, por cierto, bueno, la manera como los políticos norteamericanos desde una posición de poder tienen a veces de hablarnos a nosotros, ciertamente agarran una forma inadecuada por ser respetuoso. De alguna forma persiste la pregunta, y creo que la clave de la respuesta, no sé si necesariamente es la respuesta, está en que ellos, al igual que nosotros, estamos viendo la infección de los aparatos públicos, en particular de nuestro Congreso y de nuestro sistema de justicia, y que por lo tanto le apuestan a que una continuidad de la CICIG pueda, al menos temporalmente, precavernos
frente a una especie como de institucionalidad pública tomada por las mafias. No lo entendería yo de otra manera. Y por último, yo sí creo que es importante tomar en cuenta en esa ruta que usted mencionaba frente al proceso electoral norteamericano, esto no es más que una promesa. No existe ese dinero disponible, incluso en el presupuesto norteamericano, en donde la deuda pública y privada de Estados Unidos supera los 3 trillones de dólares en el lenguaje de ellos. Entonces, también probablemente Biden vino a buscar argumentos que le permitan a él, digamos, persuadir a la legislatura, que creo que en el Senado, donde él ha jugado muy bien y durante varios años, va a ser relativamente más fácil. La Cámara Baja la tiene muy cuesta arriba. Entonces, ¿es viable o es factible, que era una de las preguntas iniciales, este plan de la prosperidad? Yo creo que sí, pero por nuestras propias pistolas. E incluso si la CICIG al final, por decisión soberana del gobierno guatemalteco, es prorrogada, necesariamente tiene que ser por una decisión interna y no porque nos vinieron a doblar el brazo. Yo le quería preguntar a José Eduardo si está de acuerdo, si cree que las declaraciones de Joe Biden y las reacciones salen de proporciones y él solo vino a dar un mensaje y, como lo dice Eduardo Stein en Villanueva, declaraciones que tal vez él no sabía que iba, un abanico que iba a levantar tanto polvo. ¿Está de acuerdo usted con esto? No, yo creo que él sabía perfectamente que iba a levantar polvo en los medios. Eso, yo no creo que él lo haya dicho inconscientemente. El mensaje fue directo y fue claro. Yo creo, y continuando el hilo de desarrollo, efectivamente la CICIG nosotros la pedimos. Para bien o para mal, nosotros la pedimos. Podemos discutir sobre los que creemos que la CICIG es absolutamente inconstitucional versus los que creen que había un motivo para pedirla, pero esos son, digamos, otros 3 centavos. Pero, digamos, en el término ahora, ya esto ya no se convirtió en voluntario. La pedimos voluntariamente, pero ahora sí ya es una imposición. El mensaje es muy claro, porque cuando el vicepresidente de nuestro principal socio comercial viene a dar ese mensaje ante los medios de comunicación en el momento en que hay una comisión, entre comillas, estudiando o no la continuidad, pues es una presión, y es una presión importante, es una presión bastante grande. Yo creo que la preocupación, si seguimos también con el hilo conductor que usted había trazado, yo creo que es la preocupación que puede tener cualquier guatemalteco medianamente informado, medianamente consciente de cómo está el país, piensa: ¿qué va a pasar tras esta elección? ¿Cómo va a estar esto tras esta elección? Y con lo que decía el señor Stein, ¿Biden vino a dar ese mensaje o vino a otra cosa? Esa es una pregunta que no puedo contestar, pero la verdad es que creo que las declaraciones de Biden en Villanueva fueron conscientes y a sabiendas de lo que iban a producir. Era parte del mensaje, ¿verdad? Un mensaje para los presidentes en otro sentido, pero un mensaje mediático muy importante en el otro sentido. La preocupación creo que es qué va a pasar con el siguiente gobierno. Yo no creo que la CICIG sea el remedio, pero ellos quizá sí crean y están ahora sí imponiéndola, porque ahora sí ya el mensaje es de otro color. Señor Valdizón, ¿está usted de acuerdo? ¿Una necesidad en un momento y una imposición en la actualidad? Bueno, digamos, la necesidad sigue ahí. Lo que hay que cuestionar es si es la solución o no. Yo desde el inicio, desde que iniciaba la CICIAC, y este es un argumento que hemos sostenido con Eduardo Stein por algún tiempo ya, que sabemos que hay pues diferencias de criterios claras ahí, me he opuesto, es decir, no es esa la solución. El planteamiento inicial de una CICIAC y posterior de una CICIG no es precisamente la solución a los problemas que existen en Guatemala. Es decir, la necesidad nadie la va a negar, la realidad no se puede negar. La solución es diferente. Ha sido una imposición en el sentido que sí, lógicamente hay mucho condicionamiento de parte del exterior.
Y por supuesto, y también para precisar un poco, el término imposición que empleamos acá originalmente estaba más enfocado hacia su pregunta de qué va a pasar con los otros dos países de Centroamérica en el momento que se considera si aceptarían o no. Entonces, en ese sentido fue que dije que una imposición de este tipo no la aceptarían esos otros países. Estamos claros que fue el gobierno de Guatemala, que fue un proyecto, digamos, que se inició en el gobierno de la administración del presidente Portillo, que se concretizó en la administración del presidente Berché, donde se fue y se requirió a las Naciones Unidas este convenio. Ahora, que está la necesidad del problema, claro, que la CICIG sea la solución, no. ¿Qué va a pasar en el momento que la CICIG se va? ¿Qué hemos arreglado en Guatemala? ¿Qué cambios institucionales se han corregido para que eventualmente el día que la CICIG se vaya, las cosas caminen bien por sí solas? Ese ha sido mi punto desde el inicio. Es decir, las reformas que se requieren en Guatemala, es decir, la discusión no es una CICIG por cuánto tiempo, la discusión es cómo independizamos las Cortes, cómo le damos autonomía al Ministerio Público, cómo calificamos al INASIF, cómo profesionalizamos el Instituto de la Defensa Pública, cómo perseguimos efectivamente la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Lógicamente. Ok, gracias, señor Valdizón. Vamos a la pausa, regresamos aquí en Los Observadores con el tema del mensaje que viene a dar el vicepresidente de Estados Unidos a Guatemala sobre la continuidad de CICIG en nuestro país y su sugerencia de la existencia de un ente similar en el Triángulo Norte de Centroamérica. Esto es Los Observadores en Guatemala Decide 2015, aquí, Azteca Guate. Recorrer la milla extra es retar tus límites. Sigue en sintonía. Los verdaderos hombres nunca golpean a las mujeres, rompiendo el silencio. Existen días buenos, días muy buenos y el día Electra. Este 14 de marzo tendremos una gran sorpresa para ti. Espérala. Con Electra vives mejor. El próximo 17 de marzo conocerás a los participantes que formarán parte de la Isla 2015. Venga la alegría y la isla se fusionan para presentarte a los guerreros que participarán este año en la lucha de los 2 millones de pesos. Porque lo imposible solo cuesta un poco más. Azteca Guate, en la fiesta del verano, cerca de ti. El presidente de la República es la que determinará si la comisión debe continuar o no continuar. De nuestra parte, siempre hemos insistido, ajenos a esa decisión en la que no tenemos ninguna intervención, reiteramos nuestra voluntad. Si Guatemala considera que la CICIG debe continuar contribuyendo, estamos dispuestos a continuar contribuyendo. Eso es lo que decía el comisionado. Yo le quiero preguntar al señor Stein su conclusión en torno al tema de la Alianza de la Prosperidad, de la continuidad de CICIG. Él decía contribuyendo, algunos dicen imponiendo. ¿Usted qué piensa? Bueno, en primer lugar, el concepto de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos que se planteó en los acuerdos de paz en el 96 ha evolucionado, pero también la realidad ha evolucionado. Hoy los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos enquistados en el Estado están ordeñando fondos públicos a través de esquemas de corrupción. Y por lo tanto, esa idea que se tuvo en su momento de que la represión en manos de esos aparatos continuaría bajo la mesa después de la firma de los acuerdos, no se materializó, no fue así. Ahora nos enfrentamos sobre todo a ese monstruo de corrupción. Una CICIG, por ejemplo, en manos de Dalanese, que se obsesionó en perseguir a Carlos Bielman, yo creo que no nos interesa, porque desvía el objetivo estratégico de lo que la institucionalidad democrática de Guatemala necesita, como un ente temporal que nos ayude precisamente a conjurar ese aparato desmedido de hechos de corrupción y ojalá empezarlo a reducir. Pues es bienvenido siempre y cuando la responsabilidad se mantenga siempre en manos
guatemaltecas. Alejandro Valdizón, ¿usted qué opina sobre el tema? ¿La continuidad de CICIG en Guatemala es un yugo para nuestra propia capacidad de solventar los problemas de la justicia, de la corrupción, o es una necesidad? Yo no considero que sea un yugo, tampoco volvemos a lo mismo, no es la solución. Estamos listos, digamos, o estamos en una posición actual donde por nuestra propia cuenta podríamos hacer las reformas institucionales para corregir lo que está mal. Definitivamente no. Es decir, es un trabajo muy difícil, muy prolongado. Es decir, aquí tiene que haber una programación lógica de cómo se puede llevar a cabo este proceso. Esto es algo que yo he planteado en muchas ocasiones y lo haría sistemáticamente. Número 1, reformar la forma de integración del Congreso. Es un paso tan sencillo y es el primer paso que hay que dar. Paso número 2, con un Congreso mejor conformado, mejor capacitado, con un mayor nivel de representatividad y con una clase política un poco mejor preparada y no a la politiquera a la que nos tienen acostumbrados, podemos pensar en reformas sustanciales. Yo incluso no pondría reformas sustanciales en manos de las legislaturas como las que hemos tenido recientemente. Eso sería peligrosísimo. Hablemos de reformas constitucionales, etcétera. Entonces ahí tiene que haber una programación sistemática muy bien pensada, muy bien desarrollada. La CICIG, independientemente de lo que podamos pensar respecto de su conveniencia o no, pienso que las presiones están ahí para que permanezca. Estamos en un año electoral, va a ser muy difícil no tomar en cuenta ese factor. Estamos ante una presión internacional, va a ser muy difícil no tomar en cuenta ese factor y pienso que va a continuar. Recuerdo las palabras del comisionado actual, el comisionado Velázquez, que desde el momento que tomó posesión, uno de los primeros objetivos que trazó fue perseguir o por lo menos revisar el tema del financiamiento en las campañas políticas. Es decir, cuáles son esos intereses oscuros que están influyendo en los partidos políticos y posteriormente en las políticas, lógicamente de donde se deriva la corrupción. Entonces, esa investigación no se ha visto. Eso no se ha hecho, eso no se ha visto, no están los logros tangibles ahí, ha tenido el tiempo para hacerlo. Y sin embargo, en el informe que presentó recientemente, los, entre comillas, logros que se presentaron fueron cosas muy incidentales realmente. Entonces, si va a estar una CICIG ahí, es decir, si esa no es la discusión, la CICIG va a estar ahí. Creo que ese planteamiento, ese enfoque, un combate frontal a la corrupción, por lo menos debería ser un objetivo concreto, ¿no? Y bueno, ya los guatemaltecos en algún momento nos vamos a tener que dar cuenta de que tenemos que pensar en serio en un planteamiento de largo plazo para las reformas institucionales de las que hemos estado hablando, porque la CICIG no es perpetua. José Eduardo, ¿coincide usted? La CICIG no es perpetua ni es la solución, pero está contribuyendo. ¿Cuál es su punto de vista en torno al tema que discutíamos antes, que es la presión del vicepresidente en su mensaje y lo que vino esto a repercutir en la actualidad? Bueno, yo creo que está claro. Hay una presión evidente para que continúe y estoy de acuerdo, creo que va a continuar porque la presión esa es fuerte, porque además hay un gobierno que hay que analizar que quien lo encabeza es un militar con una debilidad enorme como para venir y salir diciendo no voy a continuar con esto porque eso ya internacionalmente es casi un estigma. No casi, es un estigma. Entonces, eso ya para él es terrible. Entonces lo tiró a una comisión, esa comisión pues ahora recibe este mensaje que es una presión clara. Yo no creo que la CICIG vaya a funcionar, porque para que la CICIG funcionara tendría que funcionar como un ente que viniera a realizar una intervención, y una intervención a pesar de la voluntad del mismo gobierno, porque de los gobiernos está partiendo el consentimiento hacia todos esos cuerpos y aparatos clandestinos. Entonces, por los primeros que tendríamos que empezar es por ellos. Arriba. Veamos que dentro del informe de labores que ellos presentaron y donde dice que tienen avances, hablan del contrabando, pero si el contrabando está ahí y todos lo sabemos, y que vayan a la frontera por México y verán eso, y a las demás fronteras, y no digamos la corrupción administrativa, pero sí nos pasan las propiedades nuevas los funcionarios por la cara, y se los pasan por la cara a la CICIG también. Entonces,
¿Cómo debería de actuar ante la CICIG ante esto? Pues esa es toda una incógnita. Yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que resolver. Esto fue Los Observadores aquí en Guatemala Decide, en la pantalla de Azteca Guate. Muchísimas gracias a los invitados, al ex vicepresidente Eduardo Stein, a Alejandro Valdizón, abogado, analista, asesor, y al licenciado Valdizán por acompañarnos en esta ocasión. Usted lo vio aquí en Azteca Guate, Los Observadores, y recuerde, en este año usted decide, Guatemala Decide 2015. Nos vemos a la próxima. ¿Sufre de sobrepeso, colesterol alto, estreñimiento? ¿Te gustaría eliminar todas esas libras de más? Presentamos la piñaterapia del Dr. Ming, el nuevo tratamiento 100% natural para desintoxicar el cuerpo y bajar de peso. Piñaterapia.